Ya, gracias. Bien, ya se comparte la presentación, ¿verdad? En modo presentación. Sí, doctor. Bien, cosas, ¿cómo están? ¿Ya se están terminando de preparar? Faltan 2 días. ¿Cómo es? Miércoles, sí, 2 días y medio. No, 2 días y no. ¿Qué tal? ¿Están preparados? ¿Preparadas? Más o menos, doctor. No, doctor. Más o menos. Más o menos. A ver qué más dices de esto. No dice nada. Sí, estamos preparados. Eso es positivo. Hay que entrar con mente ganadora. Si entramos con mente de más o menos, el examen va a ir más o menos también. Positivo. Toda la información que están incorporando a partir de sus clases, aunque no lo crean, está ahí y va a estar ahí. El detalle es recuperar esa información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un proceso interesante lo que significa la memoria. Y la memoria, bueno, todos tienen memoria en primer lugar, solamente que se diferencia una memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Una memoria de trabajo, ¿sí? Que es la que normalmente hacemos día a día, pero en el conocimiento más que todo utilizamos el tipo de corto, mediano y largo plazo, que tiene que ver con fijar, un proceso de fijación de toda la información, que nosotros lo evocamos como recuerdos. Si a alguno de ustedes le pregunto, ¿quién de ustedes se acuerda de la primera vez que invitó a una persona a salir entre los varones? Me imagino que sí se acuerda o no se acuerda. Yo creo que sí se acuerda, ¿no? La primera, digo, la primera vez. No, 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 no No me se acuerdo. acuerda. Qué grave. Bueno, esto tiene que ver con los procesos que ustedes están avanzando en biología y lo han visto, procesos de síntesis de proteínas. Las neuronas, que también son células, producen o sintetizan neurotransmisores. Estos neurotransmisores se van a producir bajo procesos de estimulación y estos procesos de estimulación tienen que ver con la atención que ustedes dirigen cuando están frente a una información nueva. Lo que llamamos las improntas dentro de lo que significa la síntesis de proteínas de neurotransmisores. Estas improntas se quedan o o se van a fabricar de una forma que, aunque ustedes digan, pero ¿cómo? Las proteínas que se fabrican como neurotransmisores, en el momento que tienen un gatillo o una estimulación, un ejemplo, el examen, ven una pregunta, en su cerebro tiene que fabricarse ese tipo específico de neurotransmisores que evoquen un recuerdo. No significa que en el cerebro hay una cajita, ¿no? Donde están todos los recuerdos y no hay eso. Lo que uno es construye la información y lo construye desde diferentes partes del cerebro. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchos van a decir,
pero me han dicho que confíe, pero a mí todas las preguntas me parecían eh, las preguntas, las respuestas me parecían familiares, ¿sí? Y eso es porque el proceso de impronta o de evocación del recuerdo no ha sido fijado y la única forma de fijar es la repetición, pero la repetición con una relación que tenga sentido para ustedes. Si ahorita yo veo sus apellidos, Nadia Paz, sus nombres, perdón, Nadia Paz, Tatiana Ticón, ¿no? Entonces, así solamente de lectura puedo memorizarme. Nadia Paz, Tatiana Ticona, Brian Pinto, puedo memorizar. Tal vez dentro de una hora o tal vez hasta el fin del día. Si quiero esos recuerdos hasta el día sábado o viernes o domingo, se me va a ir. No voy a recordarme. ¿Por qué? Porque he hecho una repetición y he logrado una fijación, una memoria a corto plazo, pero que no me va a durar. Pero si yo a ver, si lo asocio, Nadia, a ver, Nadia pasa. Nadia, conozco que es una compañera o una amiga, una colega, Nadia, ya. Tatiana igual, otra compañera, digamos, o Brian, digamos, alguien, un amigo así muy cercano. O sea, el detalle es relacionar la información con tal vez aspectos que uno tenga valor emocional, ¿sí? Y al, reali- y al realizar ese simple hecho, lo que estoy haciendo es una fijación a mediano plazo, de tal manera que la información me puede durar inclusive hasta la siguiente semana, ¿ya? Y si hago una fijación un poco más repetitiva, como lo que es la memoria a largo plazo, se me acuerda toda la vida. Es como mi cumpleaños, yo no lo olvido. O el cumpleaños de alguien muy cercano, un familiar, no lo olvido. O tal vez una situación emocional, que sea un rompimiento, una ruptura amorosa, no lo olvido, tengo todo el detalle. ¿Por qué? Porque está relacionado con el aspecto de las emociones, ¿sí? Entonces, en síntesis, la memoria sin memoria como palabra no es buena. Deben tratar de asociarlo, ¿sí? Para que les quede la información. Bueno, solo consejo. Entrando al tema propiamente del diseño metodológico. Hablar de diseño y metodológico está hablar de estructurar algo, ¿no? Diseñar. Ahora, ese diseño, esa estructura de algo obedece a algo particular. En una investigación, tras haber desarrollado el problema de investigación, la pregunta de investigación, los objetivos, las variables, una hipótesis. Ahora ya está. Ahora, ¿cómo lo hago? Entonces debo un poco fabricar o diseñar la manera que voy a realizar. Por ende, todo estudio de investigación tiene un diseño propio, porque el investigador dice cómo lo va a hacer de acuerdo a su realidad, a su contexto, de qué manera y qué va a emplear para realizar técnicas, estrategias. Hablamos de diseño. Y como hablamos de metodología, estamos hablando de la investigación. O sea, qué métodos voy a armar para encontrar resultados. ¿Sí? Ahora, esto radica en establecer un plan. Ahora, un plan, ¿qué es un plan? A ver, Tatiana perdón, Camila Gositi. ¿Está ahí o está estudiando otra materia? No está Profe, Camila, aquí se estoy. fue. No, profe, aquí Allá. estoy. Camila, ¿cuál es su plan de vida en el aspecto académico?
En el aspecto académico, a ver, ahorita es terminar el cole y ingresar a la Universidad Mayor de San Andrés. Y para este año. Después ya sería como que a un plazo de 5 años, como que ya estaré egresando y eso. Y luego, Luego ya sería hacer una especialidad, que ahorita tengo el ojo puesto en forense, que serían como unos 4 años más. Y ya desempeñarme trabajando. ¿y para qué? ¿Cuál sería luego? Ya, ese es el plan. Pero ¿a qué objetivo apuntaría dentro de su vida? Mm, Porque es un plan de vida. Mi objetivo sería como lograr entrar a la Universidad Mayor de San Andrés. Ese sería mi objetivo principal. Ya, por ahora, pero así como plan de vida, su objetivo a largo plazo, ¿a qué llegaría? ¿Para qué estuviera bajándose, estudiando y terminando haciendo forense, una maestría? Para ¿Cuál tener sería un el buen fondo al final? trabajo, más que todo, y una buena vida Y es- en base a eso. ya, o sea, una independencia económica plena, ¿sí? Sí. Ujú. Ya, muy bien. No quisiera depender de nadie, muy bien, excelente. Muy bien. Muchas gracias por compartir su plan. Y dentro de los aspectos que ha mencionado, tal como lo ha desarrollado, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿Para qué lo va a hacer? ¿Sí? Tiene que establecerse igualmente en el diseño metodológico un plan, ¿sí? El plan, ¿cómo voy a consolidar mis objetivos? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué procedimientos voy a aplicar? ¿Qué técnicas voy a realizar? ¿Y qué estrategias voy a tomar? O sea, porque debe haber un objetivo al que va a llegar. Y como lo dijo la compañera, de manera coherente, ¿para qué? Para independencia económica, para este aspecto, para este otro aspecto. O sea, va mencionando. Igualmente, cuando hacemos el diseño metodológico, debe haber esa coherencia lógica, ese lenguaje claro, así bien entendible, que uno entienda por qué has realizado esto y por qué no esto. ¿Por qué esta técnica le ha sido más aceptada o más adecuada para su estudio de investigación? ¿Sí? Así tal como la compañera expresa, por ejemplo, su plan de vida, para todo existe planes. En las instituciones tienen los llamados planes estratégicos institucionales, los PI, o a nivel nacional, a nivel Bolivia, tenemos el Plan de Desarrollo Económico y Social, el PEDES, o los planes multisectoriales, bueno, planes y planes. Pero esos planes deben ir plasmados en escrito. Por eso, si a la compañera le pidiéramos que su plan lo plasme en escrito, es una forma de que ella haga su compromiso, o sea, su propio, su autocompromiso, de tal manera que no tenga que salirse de ese compromiso, porque es suyo, porque lo escribió. Esa es una manera que nos ayuda a tomar seguridad en lo que queremos hacer, ¿sí? Porque es lo que llamamos una programación neurolingüística. O sea, es, pienso, hablo y escribo. Y de eso viene una retroalimentación. Entonces, si yo dentro de me programo y digo, yo no me sirvo bebidas, y en un momento me dicen, ¿cómo es, toma, salud? Y yo digo, pero yo no tomo bebidas. Entonces, ¿qué estoy generando? Mi programación. O yo como comida saludable. Entonces, puedo pasar por diferentes
ferias de, ¿qué es? Ferias o patios de comida donde no hay comida saludable y puedo estar tranquilamente, o sea, porque ya estoy programado, ¿sí? Ya estoy programado en que no puedo, o no quiero, en realidad no es mi decisión. Eso me determina seguridad en cada una de mis acciones y me hace cumplir mis metas, porque ya gano seguridad en que lo que digo y lo que me he propuesto lo cumplo. Entonces, determinado de esta manera, si dentro de su procedimiento está el que va a cumplir y va a entrar a la facultad, lo va a hacer, porque ya tiene esa seguridad ganada, ¿no? Entonces, los planes deberían ser escritos, pero muchos no lo hacen. Pero en investigación, esos planes sí son escritos y deben estar escritos. Por eso llamamos como un plan que está detallado, que está organizado y que guía la ejecución de una investigación. O sea, va a decir cómo va a ser la investigación, de qué manera, porque va a definir los procedimientos que se va a seguir paso a paso, las técnicas que se va a utilizar y, ante todo, las estrategias importantes. ¿Para qué? Para recopilar y analizar los datos. Porque es, a ver, yo puedo decir, quiero realizar el estudio que estábamos manejando de ejemplo, ¿verdad? La relación entre el uso del celular y el rendimiento académico. Un estudio interesante, pero me toca analizar cómo voy a recolectar esos datos. ¿Será que ustedes me van a decir la verdad? ¿O es que en el momento que yo les entreviste para quedar bien me va a decir, no, yo apenas media horita al día utilizo el celular? Mm, Entonces, ahí se llama estrategias. Preguntas indirectas, pero que me saquen una información sustancial, ¿no? Porque el otro ya les dije, es recopilar la información de sus notas, eso es solamente conocer de dirección las notas que han tenido, ¿no? Pero lo otro es un poco bien interesante o importante tener una estrategia. Entonces, este plan con estrategias, técnicas y procedimientos para sacar información y responder a las preguntas de investigación planteadas. Y obviamente de esta manera alcanzar los objetivos que se ha propuesto. Esto es el diseño metodológico. Poner todo eso, pero por escrito. Y eso se lo pone cuando son artículos originales en lo que llamamos la metodología, porque es el método, o sea, ¿qué está utilizando? Y forma parte de lo que en realidad es la columna vertebral, porque cualquiera que lea un estudio, un artículo original de investigación, va a ver cómo lo han hecho. O sea, ese investigador, ¿cómo ha realizado? Es decir, este investigador es realizado de esta forma, bajo este enfoque, con tantas personas, mi población era eso, mi muestra, he sacado mi tamaño muestral, he aplicado de esa manera ese instrumento a través, o sea, va a explicar el cómo. Y eso es porque lo ha diseñado el investigador, ¿no? Entonces, por ende, ese diseño le da identidad a ese estudio. ¿Identidad por qué? Porque no puede haber dos estudios igualitos, nadie piensa igual. ¿Ustedes creen que dos personas son así como dicen, no, papa partidas, ¿no? Inclusive hasta los gemelos monocigóticos que tienen características fenotípicas idénticas son diferentes en relación a su desarrollo, a su cerebro. No piensan igual, ¿sí? Entonces, como no hay dos cerebros idénticos, como no hay eh, dos árboles igualitos, entonces de igual manera los estudios tienen una propia identidad, porque el investigador lo ha desarrollado, lo ha diseñado de acuerdo a su ámbito, de acuerdo a cómo ve el problema, ¿sí? Tiene una coherencia, porque tiene que garantizar que se va a desarrollar el estudio de manera
sistemática, rigurosa y adecuada al problema que está planteando y a la hipótesis que quiere probar. Entonces, ese estudio, diseño metodológico, ¿qué va a implicar? Primero, seleccionar el enfoque metodológico. Sí, el enfoque metodológico que va a utilizar. Ya hemos hablado de lo cuantitativo, cualitativo. O sea, el diseño va a explicar siempre metodología. Se ha realizado un estudio con un enfoque cuantitativo, con un tipo de estudio descriptivo o exploratorio o correlacional explicativo. Otros incluso le ponen desde el paradigma positivista. O sea, va explicando por qué. Luego va a pasarse a lo que significa el universo. Nuestro universo consta de tantas personas, del cual se toma una muestra tan. Entonces, ese diseño implica definir qué es un universo, qué características tiene un universo, cómo se ha sacado la muestra y también implica elegir las técnicas e instrumentos de recolección. Técnicas es cómo lo hago, ¿sí? Y los instrumentos es el físico, o sea, el registro donde anoto los datos, ¿no? Para finalmente implicar también el plan de tabulación y el análisis de los datos. Este diseño metodológico, o por lo menos esta estructura del diseño metodológico, tiene que ser claro, debe mostrar claridad, lógica, en cada etapa del proceso, porque tal como nos mencionó la compañera, su plan, parte por parte nos decía, ¿no? Primero voy a estudiar, voy a ingresar, después estoy pensando en hacer la parte de forense, o sea, lógica, ¿no? Porque primero hay que tener una licenciatura para luego pasarse a una especialidad, o sea, una claridad lógica en cada etapa del proceso. Iba a justificar, ¿no? ¿Por qué ha elegido? Porque le va a dar una vida, una independencia económica, va a solventar sus necesidades básicas y una vida que ella desea para sí. Entonces, así como cita el plan de coherencia, el diseño metodológico igual debe tener coherencia paso a paso. ¿De qué? ¿Por qué? Fundamentalmente. De tal manera que este diseño se convierte en la parte fundamental para validar y darle confiabilidad a los resultados. ¿Por qué? Porque si el diseño es adecuado, los resultados son confiables. Alguien que repite el mismo estudio va a obtener el mismo resultado, porque es confiable la forma como lo has realizado. O sea, se asegura la reproducibilidad y la claridad para otros investigadores. Importante. Ahora, ¿cómo lo va a elaborar? Obviamente, tiene que estar enmarcada y conocer bien el problema, por qué estás realizando el estudio y los objetivos. Es decir, se delimita de forma precisa. O sea, no puede haber un diseño metodológico que esté exento de los objetivos que ya se ha planteado anteriormente, porque hemos hablado bastante de lo que significa el problema de investigación, la pregunta de investigación, ¿sí? La hipótesis, los objetivos, las variables. El diseño está todo eso, ¿de qué manera, en qué aspectos va a delimitarse ese diseño? ¿No? Para elegir tal vez inclusive el tipo de investigación, sea exploratorio, descriptorio, experimental, sea correlacional, explicativo, ya, para elegir también. Y va a terminar, si ya he elegido todo eso, entonces, ¿cómo voy a sacar los datos para responder a las diferentes preguntas, ¿no? Ya sea para estudios cuantitativos o para estudios cualitativos. Bueno, por ejemplo, la primera parte del enfoque. Existen dos enfoques, el quali y el quanti. El diseño metodológico en los estudios cuantitativos en primero, establece cómo se realizará
primeramente? El muestreo probabilístico. O sea, ¿cómo voy a sacar la muestra? ¿Cómo se va a hacer la administración de cuestionarios? Si es que voy a utilizar cuestionarios. ¿Y cómo voy a realizar el análisis estadístico? Nunca se olviden, cuando hablamos de estudios con enfoque cuantitativo, hablamos de estadística o bioestadística, sería de salud. En cambio, si hablamos de estudios cualitativos, no se utiliza estadística, ¿no? Porque define principalmente la estrategia para entrevistas en profundidad, que puede ser en una persona. Tampoco hay muestra en este caso. Para codificar y categorizar la información y la interpretación hermenéutica de los fenómenos estudiados, ¿no? Bueno, ese es en el primero lo que implicaba, ¿no? El enfoque metodológico. Lo segundo, hablamos del universo de población. Si hablamos comunidad de estudio, a ver, Daniel Veranina, usted va a ser la unidad de estudio. ¿Me escucha? No, no me escucha. Belén Camayugra, ¿está? Tampoco está. Adriana Paola, ¿no? Sí, doctor. Adriana. Ya, Adriana Paula, si usted es la unidad de estudio, o sea, como persona, ¿sí me entiende cuál sería el universo o la población en quien querríamos inferir un estudio? Me he entendido, ¿no? Puede ser, sí, tal vez puede ser todo, todo mi entorno. Mm, ya, todo su entorno, pero ¿qué significa todo su entorno? Eh, A ver, tal vez no me están entendiendo. Voy a hacer referencia a un ejemplo que hemos manejado en estas últimas clases acerca de un estudio que se podría realizar relacionando la influencia que tienen los celulares con el rendimiento académico de los estudiantes postulantes a a la Facultad de Medicina, ¿no? Ese estudio. Ahora, para ese caso, ¿cuál sería la población o el universo que se utiliza como sinónimo? ¿Quién se anima? Vamos, cualquiera. Si nos contextualizamos en ese estudio, ¿cuál sería el universo? ¿Cuál sería el conjunto sobre el cual estamos interesados en obtener conclusiones? Y obviamente hacer una explicación o una inferencia. Bueno, yo me voy a responder solo. Ya. En esto, si estamos hablando de este estudio que hemos visto en las anteriores clases ya como un ejemplo, la relación entre de los postulantes, entonces el universo es todos los postulantes a la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, todos, o por lo menos los que se han inscrito. Estamos hablando de 5.300, no sé, algo por ahí. Eso es la población en el cual estamos interesados en obtener conclusiones. Pero como aquí 5.000 tantos es demasiado grande, pues si yo quisiera hacer una entrevista para preguntarles qué tiempo utiliza el celular en tiempos de ocio para fines académicos. A ver, imagínense, 365 días tiene el año, si en cada año haría
10 encuestas, habría 3.000. Tendría que ser por lo menos 15 encuestas por día. Casi en un año o un poco menos acabaría solamente las de colección de datos, porque 5.000 es mucho. Pero ojo, es la población, porque en eso quiero hacer inferencia. Entonces, una población normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. Por eso utilizo la muestra. Ahora, sin embargo, antes de sacar la muestra, debo estar seguro de mi universo. Ahora, ¿a qué me refiero? A delimitarlo. ¿Qué significa? ¿O cómo se delimita el universo o población? Se debe establecer con claridad todas las características específicas del universo, situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y en el tiempo. En este caso, ¿cuáles son las características de mi universo? Estudiantes, postulantes, ¿no? Del curso pre-facultativo, preuniversitario, lugar de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, en el tiempo, en la gestión 2025. Entonces, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando característica de todo mi universo en quien voy a trabajar. Porque si existe ahí un estudiante de otra universidad, ya sea pública o privada, no es mi universo, él no es parte, porque ya tengo bien claro lo que es mi universo. Entonces debo darle características y que estén enmarcadas. Esa delimitación de las características no solo depende de los objetivos de la investigación. A veces hay razones prácticas por las cuales no aplica un universo. Ahora, muchos creen que trabajar con todo el universo es lo mejor, pero a veces no es factible. Imagínense, si yo quiero hacer un estudio en todo el curso preuniversitario, 5.300 tantos, la recolección va a ser fatal. Si es que no me ayudan por lo menos unos 20 o 30 recolectores de datos, no lo voy a alcanzar solo. Sí, entonces, por eso significa establecer una muestra, un tamaño muestral. Entonces, por eso se dice que no, un estudio no va a ser mejor por tener un universo grande. La calidad del trabajo investigativo va a determinar en base a delimitar claramente ese universo con base en el planteamiento del problema. Si yo tengo un universo con características planteadas adecuadamente, voy a establecer y sacar una muestra de una manera más fidedigna que trabajar con todos. Entonces llegamos a lo que es la muestra. Y la muestra, como dice, es un subgrupo, o sea, una pequeña parte de todo el universo y de interés al que tenemos acceso. Yo conozco por teoría que son 5.300 tantos, o tal vez creo que son un poco más. Pero obviamente no voy a acceder a todos ustedes, imagínense. ¿Cómo voy a conversar con 5.000 tantos? Voy a estar un año y mientras esté empezando a recolectar datos hasta terminar el año se me va a olvidar todo, ¿no? Entonces, se toma la muestra porque tengo acceso. En este caso, tengo que tener acceso a las personas que voy a aplicar un cuestionario, si corresponde. Entonces, por eso la muestra debe ser accesible, donde vamos a hacer las observaciones, las mediciones, ¿sí? Y obviamente tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión. ¿Cómo dice definirse y delimitarse? La muestra se refiere a cuántos, por ejemplo. De mi población de 5.300 tantos postulantes, ¿cuántos son en los que voy a estudiar? Y ahí se utiliza fórmulas para poblaciones conocidas y poblaciones desconocidas o infinitas, finitas y infinitas. La población de los postulantes la conozco. Tengo los registros, accedo y pido que son 5.000, digamos, 300 o 406, digamos. Tengo esas poblaciones. A partir de eso, con fórmula extraigo
Un ejemplo, que debo hacer encuesta a unos 452, digamos. Por eso dice, de antemano se debe saber la cantidad. Y esos 408 o 52 creo que dije, deben ser representativos. Es decir, no puedo decir ahorita de mi paralelo que estoy pasando, el paralelo L, voy a sacar, no, porque eso sería excluir, ya no sería representativo. ¿Sí? Excluir a paralelo A, B, C, K, L, A, digo, K, D, E, F, G, excluir ese. Y entonces eso no puedo hacerlo. Entonces por eso debe ser representativo. Otros manejo el aspecto de que debe ser aleatorio, ¿no? Debe estar formado por miembros seleccionados del universo, individuos, unidades experimentales, ¿no? Ahora, ¿cómo se selecciona la muestra? La muestra básicamente la categorizamos en dos grandes ramos, porque ya tenemos 452. Ahora, ¿cómo los vamos a escoger? ¿De manera probabilística o no probabilística? Probabilística quiere decir que ese subgrupo que vamos a extraer de esos 5.000, los extraigo de una población en la que todos tienen la misma posibilidad de ser elegido. ¿Sí? Es como una lotería. Cómprense la lotería. Se compran un billete de lotería, todos los que se compran tienen una oportunidad o una posibilidad de sacarse el premio mayor, ¿sí? Entonces, de ser elegidos. En cambio, en la no probabilística, es un subgrupo donde los elementos que se escoge, ¿sí? No dependen de la probabilidad. Yo voy a direccionar y voy a decir, necesito que él participe hasta llegar a 408 o 452. Entonces no he aplicado el azar, no he aplicado la probabilidad, sino yo, en relación a mi necesidad como investigación, determino ella. Póngase que yo quiero hacer un estudio sobre el bullying. Entonces yo veo, debo reunir 400 que hayan sufrido bullying. Entonces, dependiendo de las necesidades de mi estudio, estoy estableciendo quiénes van a participar. ¿Sí? Los que hayan sufrido bullying, que pueden ser puras mujeres o puros varones o a mitad, bueno, pero ya no estoy utilizando probabilidad, sino necesidad de la investigación. Eso es lo que utilizo para sacar la muestra. La muestra. Ahora, ¿qué técnicas de recolección de datos voy a utilizar? Al momento de definir cómo voy a abordar la recolección de datos, debo definir el tipo que estoy requiriendo información, que puede ser cuantitativa, cualitativa o ambas. Cuantitativa, números más que todo. Cualitativa, cualidades, características de las variables. Y ambos. Entonces eso me determina, por ejemplo, cómo lo voy a hacer. A través de entrevistas, o individuales, grupales, historias de vida u observaciones etnográficas, ¿no? Eso el investigador define, la técnica, cómo lo hago. ¿Sí? Ya. Entonces, puede ser entrevistas grupales, historias de vida y observación etnográfica. El cómo voy a utilizar. Ahora, sigue a partir de esto el con qué. ¿Con qué voy a utilizar? Voy a utilizar instrumentos. Y ahora me refiero ya no a la forma, a cómo voy a recolectar, a través de una entrevista, grabación, observación, sino el instrumento físico donde voy a registrar el dato. A eso se llama el instrumento de recolección de datos. ¿Qué va a ser? Desde formularios, pruebas, test, escalas de opción, de opinión, listas de chequeo.
Y ahora se ha incorporado la parte digital, y a los Google Forms, por ejemplo, que ya es todo digital, uno a través de WhatsApp lanza un Google Forms, ayuden por favor, llenen esta información. Estoy haciendo mi instrumento de recolección de datos. Un Google Forms, un Monkey o algunas encuestas que se hacen en WhatsApp, en Telegram, o sea, digitalmente se ha avanzado bastante en los instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serán válidos? Hay que también determinar cuáles son más creíbles, ¿no? En todo caso. Estos instrumentos de recolección de datos deben reunir requisitos. ¿Qué requisitos deben reunir? Uno, que sean confiables. ¿Y a qué se refiere ese requisito? El grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produzca resultados iguales. Si a mí me hacen un test para determinar un ejemplo, mi nivel o bueno, mi grado de alcoholismo, digamos, que tenga. Es un ejemplo, por si acaso, no soy alcohólico. Entonces, mi grado de alcoholismo, y en el test sale mi puntuación que sí soy alcohólico, somos de alcohólicos, pero resulta que yo no tomo, no bebo. Entonces, me sale al principio una puntuación de 95. Me vuelven a hacer el mismo test y luego me sale una puntuación de 60, digamos. De 60 a 95 varía. Entonces, ese instrumento que me están realizando, esa encuesta o ese cuestionario, para mí no es confiable, porque me está dando diferentes resultados en el mismo sujeto. Porque puede ser que en otro sujeto pueda ser diferente, pero en el mismo sujeto me está dando diferentes resultados. Por tanto, su confiabilidad ya lo pongo en duda. Y un instrumento debe ser confiable. Lo hago una vez, me debe dar 95. Lo hago a la siguiente, 95. 95 y 95. Es confiable totalmente. Ahora, el segundo requisito de la validez, que está referido al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. ¿Sí? En el mismo ejemplo, me da el puntaje de 95 y me dice, este señor del estudio tiene criterios de ser alcohólico. Ah, pero yo descarto que tenga validez ese instrumento porque yo no tomo bebidas alcohólicas y porque no lo hago por decisión propia. Entonces, algo está mal en el instrumento porque no me está midiendo. Entonces, por eso debe medir lo que, lo que específicamente pretende medir. Entonces, necesariamente tiene que medirse. Entonces, dado estos aspectos de la confiabilidad y la validez, consejo de conejo, y les digo siempre a todos mis estudiantes, los instrumentos deben ser validados a través de pruebas, ¿sí? Pruebas psicométricas o las que correspondan. Se utiliza pruebas de validez y confiabilidad, validez de constructo. O sea, eso ya es estadística. No es crear cuestionarios así, porque yo veo en los estudios de investigación, crean, a ver, vas a crear un estudio acerca del bullying. ¿Usted cuántas veces ha recibido bullying? Sí, o sea, ¿de dónde saca esa pregunta? O sea, ¿qué mide? Sí. No. Y así van preguntando o van creando preguntas. Y eso no es válido. Sugiero siempre, si quieren hacer un estudio, revisen instrumentos que ya han pasado el proceso de validación y confiabilidad. ¿Sí? Se utiliza. Es válido utilizar. En mi contexto utilizaré ese instrumento que puedo adaptarlo tal vez a mi contexto. ¿Sí? Y utilizarlo. Y con eso llegaría a lo que significa el diseño metodológico, a cumplir, porque hasta ahí llamamos
en investigación el protocolo de investigación. Quiere decir todo lo que yo voy a hacer, hasta el cómo. Y el protocolo de investigación tiene que, primeramente, recibir un aval ético, especialmente los experimentales. ¿Qué quiere decir el aval ético? Que lo doy a las personas entendidas en el área académica, que se llama el comité ético o bioético, y ellos lo revisan si rigurosamente su metodología está adecuada, o su marco teórico, o hay algunas observaciones. Y por otro lado, ve si el estudio tiene criterios éticos. Y la ética, en síntesis, es no hacer daño. Si yo hago un estudio sobre algo, no debo hacer daño con quienes estoy utilizando como unidades de estudio. Eso es importante. Y en toda investigación seria se aplica ese aval ético que debe realizarse. Y los comités son los encargados de otorgar los avales, ¿no? En el aspecto académico. Bueno, pues hasta ahí es el protocolo de investigación. Una vez que obtienen el aval ético, adelante, puede hacer el estudio, recolectar datos, hacer el análisis y culminar con los resultados, conclusiones, discusión. ¿Sí? Así es el proceso. Aquí les muestro un cuestionario de un instrumento que ha sido trabajado para determinar la satisfacción de los usuarios o de los pacientes que van a los establecimientos de salud, ¿no? Entonces ahí están todas las preguntas que están, estos ya son instrumentos igualmente validados. Entonces, toma toda esta información para realizar indicadores que determinan si de ese centro de salud, esos pacientes que atienden están conformes, volverían a asistir, tantos aspectos que mide, ¿no? Sí. Bueno, hasta aquí es el diseño metodológico, pero solamente en una primera parte que estamos abordando. En la siguiente clase abordamos la segunda parte, ¿sí? Porque es la parte fundamental y sustancial, como dicen, la columna vertebral. Bueno, vamos por ahí con lo que significa su bibliografía y el agradecimiento a las personas que gentilmente están todavía en clases acá. Entiendo que esto tal vez se esté preparando. Y muy bien, prepárense. Pero a ganar, no es a intentar, es ganar. Recuerden que, no sé si conocen a Alejandro Magno, si no me equivoco, cuando fue un conquistador, ¿no? Llegó con todo su ejército y lo primero que le dijo a su capitán, vaya a quemar las naves en las que llegamos. ¿Por qué hizo eso? Porque no había la opción de regresar. O sea, o ganaban o ganaban. No podían darse el lujo de perder, porque no había en qué regresarse, ¿no? O sea, no era una opción. Entonces, por eso, prepárense para dar su mejor esfuerzo, que es lo más importante, su compromiso de ustedes mismos, y el producto sale luego. Bueno, hasta luego entonces, compañeros. Nos vemos la Hasta siguiente semana. luego. Si no se me